Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, no imaginaba que lo iba a tener. Yo creo que le gusta. Le gusta Venezuela, pero también le gusta madrugar y venir a este Bueno, me programa. gustas tú, que Ay, también puede ay, ser, tan bello, claro. Boris. Y me encanta compartir contigo, A porque mí, la verdad es un placer. para mí también. Y cuando me escribiste y me dijiste, voy a Venezuela, digo, pero si acabas de estar aquí, En dice, no, pero abril. sí, pero voy en esta oportunidad por algo mucho más especial. Y precisamente es para recordar a un gran amigo tuyo, ¿Y tuyo? y mío también. Bueno, ahorita te tengo una sorpresa con respecto a esto, Ujú. de la última entrevista además que Fran me dio aquí. Y bueno, Fran regresa de alguna manera, la gente no muere si no se le recuerda. Entonces, Mm. creo que la mejor manera de recordar a un amigo es lo que está haciendo Boris Izaguirre en su última exposición. Creo que han montado parte del trabajo de lo que ha sido, de lo que fue Fran en Venezuela y lo que le aportó al país. Buenos días y bienvenido, Boris. Gracias. Bueno, son 4 décadas, así se Ujú, llama la exposición, que ujú. está en el Centro de Arte Contemporáneo, aquí mismo en la Castellana. Lo que era antes el Banco Consolidado, o la Ujú, Torre Consolidada. ujú. Y pues así como yo lo recuerdo, pero bueno, ahora tiene este nombre. Y todas las 3 salas de ese lugar están enteramente dedicadas a la obra de Fran Bofrán, Bue- que comienza en blanco y negro, porque Fran lo explica. Sí. En la parte final hay un vídeo donde Fran está hablando sobre sus fotografías y sobre su trabajo. Y es verdad que Fran empezó un poco como haciendo un homenaje al daguerrotipo, Ujú, porque esa generación de los 80 de repente miró hacia la fotografía de esa forma. La fotografía es una cosa que surge al finales del siglo XIX y evidentemente, claro, el blanco y negro es lo más importante, porque el ujú. daguerrotipo incluso inventó ese color sepia, que es un poco, lo aprendimos a partir de allí. Sí. Entonces sus trabajos de ese principio eran así, siempre mucho con la estética masculina y femenina, los cuerpos, la piel, Las luces, las las sombras, luces, las sí. sombras y todo. Pero lo increíble de la exposición es que a lo largo de 40 años, en esas 4 décadas, Fran avanzó en su vida de una manera tan extraordinaria y compartiendo tantas cosas, que era un poco su forma de ser, que no volvió al blanco y negro, sino que entró en el color y reflexionó sobre el color y ahondó en el color. Y la parte final de la exposición es lo que yo creo que me tiene a mí tan exuberante en este momento, Ujú. porque hoy en la madrugada de repente he tenido esa visión, he dicho, bueno, claro, es verdad que son colores que los sientes un poco como saturados, exagerados, un poco como más vinculados a Mario Testino, para darte un ejemplo, Ujú, ujú. pero que son tan perfectos, son tan exactos, son tecnicolor, y porque la vida es tecnicolor. Mm. Y yo creo que ese es un poco el mensaje de Fran, y es el mensaje de esta exposición. Y la recomiendo extraordinariamente, porque esos 40 años, es verdad que yo los he vivido con él, y también han pasado por mi vida, yo también he pasado esos 40 años, pero lo increíble es ver la magnitud de una obra completa, ¿entiendes? Desde el Que- principio, desde el 85, hasta los últimos trabajos antes de que el cáncer se lo llevara. sí. Todo eso está perfectamente reflexionado allí, y entonces y vas evolucionando con él. Hay un momento muy increíble, es verdad que mi hermana tiene una pared Ujú, entera para ella, esto ujú, también me interesaba mucho poder decirlo hoy. ujú, Porque mi hermana fue modelo de Fran, ujú. ¿entiendes? Y también fue modelo de Armando Piquer y de Ángel Sánchez, los 3 muy involucrados en el trabajo de Fran. Y entonces, bueno, cuando de repente descubrimos la pared de mi hermana, pues bueno, yo pasé una vez más a ese segundo plano, en ese universo, porque Mm. ese es el universo que le pertenece a mi hermana. Pero yo estoy en una foto fantástica que Fran tomó en mi primera casa de Madrid, en la calle Rafael Calvo, Ujú, en el año 95. mm. Y lo increíble de esa foto es que yo me estaba duchando y Frank se estaba quedando en casa, ¿sabes? Eso que hacemos muchos venezolanos que viajamos en donde viven los amigos, Sí. tus amigos se convierten en hoteles. Y entonces, de repente, Frank estaba en casa y yo me estaba duchando, salí de la ducha y Frank me dijo, hacemos la foto ahora. Entonces yo agarré unas flores que estaban allí y me las puse así un poco, porque yo siempre he sido muy tímido de mi torso, porque no es totalmente pectoralizado como me gustaría. Pero Ujú. bueno, y ni tampoco como eran los modelos a los que Frank estaba acostumbrados a trabajar. Pero, Entonces yo me estoy cubriendo así con la cosa, pero lo bello de ver la foto es que de repente ves que no hay maquillaje. O sea, yo estaba saliendo de la ducha. Es lo más espontáneo y lo más natural. Y yo creo que eso también un poco refleja cómo era él como fotógrafo, que sabía entender perfectamente bien el instante. Yo creo que él pensaba en adelante sobre imágenes, las veía y las retrataba. ¿qué puede hacer uno, Boris, cuando se ha ido de la forma en que se fue Mm. Fran por un amigo, ¿no? ¿Cómo Bueno,
¿Cómo Hombre, se le recuerda? ¿Cómo se le rinde tributo, lloramos homenaje? mucho, nosotros lloramos mucho. Cuando Fran se murió el 15 de septiembre, yo no recuerdo haber llorado al teléfono tanto y tantas veces seguidas, ¿no? Porque fuimos varias personas como una cascada que fuimos llamándonos un poco para ayudarnos unos a otros. Pero ahora, realmente, su hermana y Aarón, que ha sido su compañero y asistente en los últimos años, han recopilado todo este trabajo junto con Edmundo Hernández y una tercera persona que es mujer, que ha hecho un poco la curaduría de esta exposición. Y realmente te das cuenta, y yo creo, ayer hablábamos un poco sobre esto con unos amigos, yo creo que Fran estuvo hasta el último momento intentando sobrevivir para llegar a concretar la exposición. Y eso se nota. Lo que te iba a contar, ese retrato mío en mi casa de Rafael Calvo es increíble porque al lado está Enrique Palacios, el modelo que ha Ujú. sido modelo de Armani, Sí. y al otro lado está Edgar Ramírez. Entonces yo estoy acompañado de unas personas muy increíbles. Ujú. Entonces yo pensé, bueno, es que nosotros somos las estrellas de Fran, porque somos sus amigos, así que hemos tenido como una carrera internacional muy reconocida. Sí. Y entonces la verdad que yo pienso que ahí estaba Fran, o sea, en instalar, en organizar y todo eso. Y sí tomé la decisión de venir y estar ayer, aunque fue un poquito arduo, porque bueno, porque las emociones de la gente son muy desbordadas, porque la situación siempre en nuestro país siempre tiende Mm. al Sí, desbordamiento, sí. ¿entiendes? Entonces, este punto melodramático a veces es complicado de Bueno, sobrellevar. llegar a una exposición de alguien que no está, de un Mm, amigo que no está, esa mm. ausencia es dura. Sí, no está, pero está. Es una pena realmente que el cáncer se lo haya llevado, pero eso también es irreversible. Mm. Pero lo que no se ha llevado, lo que no ha podido llevarse es su obra, Sí. ¿comprende? ¿Qué, Y eso yo creo que es lo que celebramos qué ayer. crees que hizo a Fran Belfrán un fotógrafo diferente en Venezuela, ¿no? Mm. ¿Qué lo hizo distinto? Bueno, me encanta esa pregunta porque lo estaba pensando mucho ayer. Yo creo que básicamente Fran tenía un concepto estético muy importante, era esencial para él. Nacido en el Zulia, en el Maracaibo, que quizás tiene esos colores, que al final es lo que él rescata al Mm. final de su vida, esos colores pues te pueden marcar mucho, pero también el deseo de que encuentres belleza donde no crees que la vas a encontrar, Mm. que es muy probable. Y yo Mm. creo que nosotros somos un país más acostumbrado a la violencia, a la denigración, a lo feo, que a lo bello. Y yo creo que eso fue uno de los principales atractivos de Fran para mí. Pues yo también quería encontrar lo bello, ¿entiendes? Pero lo quería encontrar un poco más abstracto. En cambio, Mm. Fran sí lo veía claramente, ¿no? Mm. Tenía como una estética, tenía como un canon para esa estética, ¿no? Entonces yo me sentí que yo podía aprovecharme de eso. Pero otra cosa que también ayer estaba pensando, que yo creo que ha sido muy importante en Fran, es que Fran es una persona, y yo también, pertenecemos a una generación, tienes que un poco reflexionar, que nosotros hemos nacido en democracia. O sea, yo nací en el año 65, Fran en el 60. En el 61, Betancourt se hace presidente y empieza una etapa democrática hasta el 98, ¿no? Mm. Digamos, o hasta el golpe de Estado del 92. Pero bueno, yo creo que en ese sentido nosotros nos criamos en eso y tenemos un concepto de abrazar la democracia continuamente y de compartir. Porque eso es lo que te enseña la democracia. La democracia no eres tú solo, sino que somos varios, ¿entiendes? Somos un equipo. Y yo creo que Fran eso lo tenía muy claro. Y a él le gustaba la idea de toda esa belleza que él quería encontrar y conseguir, la quería compartir. Mm. Y por eso se hace fotógrafo. Sí, Es lo bueno, que yo he pensado. lo interesante es eso, es, bueno, cómo convertir algo que quizás convives cotidianamente y hacer Mm. de eso algo que de repente no es vistoso, pero tú convertirlo en algo bello. Creo que Sí, esta es porque también, esencial. sí, porque probablemente puede ser cotidiano para ti porque quieres que sea cotidiano, pero no Sí. es cotidiano para mucha gente. Ujú, Y yo creo ujú. que ese es un poco el mensaje y es la importancia también de esta exposición. Y este concepto de reflexionar sobre la democrática y lo que la democracia nos ha enseñado a nosotros, a mí ayer se me hizo muy luz, se me hizo muy claro. También se me hizo muy claro la sexualidad y Fran, porque Fran y yo compartimos ser homosexuales. Y pienso que también la homosexualidad nos ha enseñado un poco que la homosexualidad es muy democrática en el sentido de que aunque tú naces con ese deseo y con ese gusto y con esa cultura, lo conviertes en una elección. Porque el resto no es homosexual, la Mm. mayoría es heterosexual, y entonces tú tienes que luchar por tu elección, y la elección siempre es democracia. ¿Tú crees que hablemos de ese primer acercamiento Mm, con Frank, ¿no? ¿Cómo lo mm, conociste? Y si crees que este tema, vivir el contexto, ¿no? Una sociedad conservadora, mm, ustedes ambos pues eran homosexuales, mm. son. Entonces Somos. la pregunta es, bueno, ¿ustedes vieron en eso una forma de unirse, de compartir? ¿Crees que fue el elemento como el eslabón? Completamente, Ajá. porque
yo entendía que yo de repente podía hablar con él cosas que con otras personas no podía hablar, y con total simpatía y libertad, pero sobre todo con muchísima simpatía. También a mí me apasionaba mucho que Fran ejercía su soltería de una manera muy potente. O sea, Fran estaba ligando continuamente, ¿entiendes? Y tenía mucho ese concepto. Y él lo explicaba, porque como estaba siempre en este concepto de compartirlo, pues también lo compartía conmigo. Yo no podía llegar a donde llegaba él porque no tenía su físico y tampoco tenía su arrojo. Y porque yo soy un poco más bobo y yo prefiero enamorarme antes que entregarme, ¿entiendes? Pero bueno, con Fran eso fue, yo creo que nos divirtió mucho, y a lo largo de los años fue siempre una cosa con la que realmente profundizábamos mucho, yo pienso. ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, en la escuela de arte, porque yo iba como oyente, porque yo sé que yo no he terminado bachillerato. Esto ahora a todo el mundo le ha impactado muchísimo, porque con otra compañera tuya periodista se lo comenté en su podcast, y es que es verdad, porque yo me gradué muy a trancas y barrancas en un colegio privado de los Estados Unidos, que yo creo que bueno, porque yo les caía muy bien y porque me esforzaba mucho en hablar inglés, y entonces bueno, consiguieron aprobarme. Pero realmente luego después nunca pude homologar eso, y yo jamás he pasado de tercer año de bachillerato, de mi época de Ah, bachillerato, de sí, tercer año, sí, no lo porque me sabía. rasparon en dibujo técnico y por supuesto en física y en química. Pero bueno, lo de dibujo técnico, la verdad que me parece que fue una crueldad. Pero bueno, eso ha impedido que yo realmente pudiera ir a la universidad y todo ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, como Isaac Chocrón era uno de los profesores de la Escuela de Arte de ese momento y tenía un taller que era fantástico, que se llamaba Expresión Oral y Escrita, pues Isaac consiguió que el consejo de profesores les pareciera bien que yo pudiera ir a su clase. Y yo iba. Y Fran también. Y fue un flechazo, porque claro, yo iba vestido muy de nuevo romántico, como me gustaba a mí, con todo el pelo para un lado, unas botas de gamuza rojo vino tinto que se doblaban, y un Walkman con el que vivía permanentemente conectado. Ajá. Y yo creo que eso a Fran le entusiasmó, porque yo creo que él vio la foto, pero yo inmediatamente lo que lo vi a él, pues ya vi que él era realmente una persona con muchísimo movimiento, con muchísimo liderazgo, y me encantó hacerme amigo de él. ¿Siempre fueron amigos ustedes o hubo algo más Siempre, allá? no, nunca, siempre me Nunca. haces esa pregunta que me parece Sí, muy divertido, sí. porque la verdad que yo creo que hubiera sido imposible. A lo mejor hubiéramos pensado que era un poco, no sé cómo decirte, que de repente estábamos como cometiendo una mezcla entre incesto y lesbianismo, que no era para nada nuestra proposición, pero nunca, nunca jamás, y mira que pudo haber muchas oportunidades, pero yo creo sinceramente que él no era, que yo no era su tipo, y él también podría ser bastante más mi tipo, pero le gustaba tanto a mi mamá que no iba a ponerme a pelear con mi mamá por eso, ¿entiendes? Oye, hoy hemos dedicado este programa porque, bueno, Boris ha venido aquí por Sí, Fran Belfrán. sí. Por cierto, Boris, vamos a escuchar a Fran en la última entrevista que dio. Mm, Por cierto, que la dio en este programa. mm, Y a mí me encantó esta entrevista porque yo siento que él quizás ya sabía que no había más, no había mm, otro día, ¿no? Y creo que ahí, no sé qué fragmento agarramos, pero creo que plasma muy bien en esa entrevista mm. quién era él, ¿no? Y lo que dejó. Vamos a escucharlo. Ahí te pongo te doy Oye, este tienes regalo. unas huellas bien interesantes, además que creo que hay historia allí, historia de lo que ha sido la moda en Venezuela, ¿no? Y Correcto. justo tiene que ver con la primera huella, los años 80, la gran movida, ¿no? Háblame de esos años y cómo te marcaron en lo personal y en lo profesional. Claro, bueno, yo crecí aquí en Caracas, Ujú. estudié en la Universidad Central y me gradué allí en la Escuela de Artes, para luego pasar a la Neumann, que era como la Bauhaus venezolana, donde estudié diseño gráfico. Pero esos años 80 en Venezuela, estaban marcados por una efervescencia cultural, por una riqueza en el plano de las artes, que sirvieron de escenario perfecto para yo desarrollarme dentro del mundo de la fotografía. En ese momento, además, teníamos pues toda una circunstancia interesantísima en los museos, las galerías, y una actividad cultural muy rica, que me permitió pues moverme en esos escenarios, además también de una Caracas con una vida social muy intensa. Para ese momento ya la fotografía, que era mi hobby, se estaba transformando en mi profesión. Es decir, a los 22 años, hace ya 40 años, ya yo comenzaba a trabajar en fotografía de una manera ya bastante seria y formal. Yo no sabía que me estaba montando en el tren que iba a ser el gran recorrido de mi vida, pero así fue. ¿Y por qué te decantaste por la moda? ¿Eso Fíjate, fue un claro, descubrimiento claro. o fue un descubrimiento para ti o siempre tuviste claro que hacia esa área Sí, te querías orientar? mi interés siempre giró en torno a la arquitectura, el diseño y la moda, desde pequeño. Esos eran como los caminos que
que perseguía mi mirada constantemente. Y yo creo que en el momento en que comienzo a tomar la fotografía de una manera un poco más seria, entiendo que la moda es un discurso que está muy presente en ese momento y que es interesante abordar. ¿Por qué? Porque hay que entender que la Venezuela de aquel Bueno, momento. maravilloso tener la oportunidad de escucharlo. ¿Y cuánto de eso que él está diciendo está en esta exposición? Muchísimo, de hecho lo puedes escuchar a él en la exposición Ujú, también. En esa última parte, que está, esto es una especie como de cascada otra vez impresionante, de amor hacia la moda, hacia el color y hacia el país, hacia Venezuela, porque hay unas fotos increíbles en esas lajas de Canaima y que de repente parecen como unas esculturas de Richard Sierra, ujú. que eso solamente lo puede hacer él. Yo pensé, pobrecita la modelo, lo que tiene que haber sufrido con el agua, con las piedras que, Sí. están, que no son perfectamente simétricas, Ah. ¿entiendes? Y con Fran diciéndole, levanta el brazo, baja el brazo, pégalo al cuerpo, todo eso. Pero ves también que evidentemente la moda vino un poco a ayudarle a que su mensaje se pudiera transmitir. Mm. Él siempre dice, y lo ponen en la exposición, él dice, el traje el traje siempre oculta algo. Y eso me parece una gran verdad, Ujú. porque es cierto que puede ocultar errores anatómicos, pero oculta también un deseo que tú tienes de transmitir a través de cómo te Ujú. vistes, que Sí. eso también es otra cosa que se entronca con este discurso de compartir, de la democracia y de la diferencia que caracteriza toda la obra de Fran Bofrán. O- La exposición, que va a estar hasta septiembre, Ujú. refleja todo eso y yo creo que es increíblemente apetecible de ir. Yo estoy totalmente convencido que va a ser un gran éxito de público. ¿Cómo se vivió esta amistad o vivieron ustedes esta amistad Mm, en la distancia? que es lo más Él me difícil. dijo aquí, ojalá que podamos tener su Mm, reflexión final en esta entrevista de por qué se había quedado en Venezuela. mm, Es sumamente loable, ¿no? Yo no digo mm. que el que no se quedó no sea valiente, no, no para nada. Pero él tenía sus argumentos. Entonces, oye, ustedes fueron amigos, tomaron caminos distintos. Muy distintos. ¿Cómo vivieron ustedes? O ¿cómo se vivió esta amistad en la distancia? Bueno, a veces era complicado, te quiero decir, porque realmente a mí me parecía que si yo había sentido que se quedaba un poco pequeño el escenario en Caracas, que sentía el techo muy cerca, a lo mejor él también lo pensaba. Pero Fran, como tú bien dices, él de repente, no sé, que yo creo que él estaba convencido de que esos colores que tanto le fascinaban luego no los iba a encontrar en otro lugar, Ujú. que de repente se tenía que someter a una especie de competencia que no siempre es grata. Yo sí creo que superé eso, pero también hay que reconocer que yo también siempre tuve como muy buen pie de entrada, Ujú. ¿entiendes? Yo tenía amigos que han sido muy buenos amigos, y familias que me han acogido y que me han protegido. Y luego también es verdad que yo tenía como un tipo de trabajo que podía ser más flexible. La Sí. fotografía es brutalmente competitiva Mm. y el mundo de la moda es violento, es verdaderamente violento. No solamente es poco ecológico, como ahora se está descubriendo, sino que de verdad es violento. Entonces, claro, de repente yo no creo que era una persona que le gustaba ese tipo de violencia, Mm. pese a que formara parte de su trabajo. Pero sí que yo creo que es interesante y no deja de ser, desde que lo hablamos aquí en abril, Shirley, no deja de estar rondándome en la cabeza para hacer algo sobre lo que me gustaría escribir. Porque creo que en el fondo también es una historia de muchos venezolanos o Ujú. de muchas familias Mm. venezolanas. Mm. Hay muchísimas familias venezolanas que se han tenido que marchar por voluntad propia y muchísimas otras que lo han tenido que hacer para formar parte de ese éxodo terrorífico, que es Mm. una cosa que marca a Venezuela y que lamentablemente también es algo que identifica a Venezuela en el resto del mundo. Mm. En un país como España, por ejemplo, cuando se habla de Venezuela, generalmente se habla de esta cifra que varía de 5 a 7 millones de personas venezolanas que no viven en Sí. Venezuela. Bueno, y uno reflexiona sobre todo cuando alguien Mm, joven se va por mm, una enfermedad como esta, mm. bueno, que la vida es breve, ¿no? Es muy Que es breve, un pero instante. Carolina Herrera tiene una frase muy buena que A ver. dicen, la gente dice que la vida es breve, pero no, es larga, muy larga, porque la vida puede ser muy Bueno, ojalá larga. que todos Sí, lleguemos a tan longevo como Carolina Herrera, tan longeva como ella. o como mi papá, Sí, pero aunque es Frank, verdad. aunque Frank se murió a los 63 años, la vida de Frank no ha hecho más que empezar, Sí. porque ahora es Fran Bofran, que es un poco lo que vivimos todos ayer en esa emocionantísima inauguración. No era solamente ver las 4 décadas de trabajo de un amigo tuyo, sino darte cuenta que ahora para muchísima gente son esas 4 décadas de trabajo lo que hacen a tu amigo. ¿Cómo describirías, y ya para finalizar, le pido a la producción que busquemos la parte final de Fran, Mm, cuando justamente habla de por qué se quedó en Venezuela, que es maravilloso? mm. ¿Cómo lo describes a él como amigo, como fotógrafo y como ser humano, ¿no?
Hombre, yo creo que era un águila disfrazado de colibrí. Totalmente, porque tenía ese cuerpo tan vital y tan delgado que mi mamá siempre decía, no es que él tiene cuerpo de bailarín, él ha nacido bailarín, pero él no se hizo bailarín, yo creo que bailó sobre muchísimas cosas y realmente yo creo que sobrevolaba y tenía la vista del águila, que desde muy alto ve exactamente a su presa y sabe exactamente cómo cazarla y cómo seleccionarla. ¿Te pudiste despedir de él? Sí, eso fue muy importante, lo hicimos el año pasado, en agosto, porque mi hermana Valentina en un momento determinado me dijo, mira, Boris, yo creo que probablemente, aunque sea muy difícil, este va a ser el último cumpleaños que pasemos con Frank. Y entonces yo le dije, bueno, es que ya Rubén y yo hemos decidido que Frank nació el día antes de mi mamá, el 16 de agosto. Entonces hemos decidido que vamos a estar para el cumpleaños de Frank y nos quedamos un día más para también celebrarle a mi mamá. Y entonces Valentina dijo, pues yo me he comprado un pasaje, para Valentina es muy difícil porque ella vive en los Estados Unidos, viajar a Venezuela. Y entonces me dijo, pues yo me he comprado un pasaje para poder llegar el mismo día 15 y pasar allí el cumpleaños. Y fuimos a su casa. Y hubo ese momento increíble en el que de repente, aunque me parece que te lo he contado, pero lo vuelvo a contar de nuevo porque fue impresionante. De pronto estábamos todos allí, él estaba muy débil, pero estaba allí aguantando. Y de repente todo se convirtió en un aplauso. Y ese aplauso de los amigos, en vez de ser el cumpleaños feliz, bueno, fue una ovación, un poco así como la que tú ves en los Oscars, cuando traen el Oscar honorífico a una carrera importante. Pero era el aplauso que luego nos dimos cuenta, bueno, que era el último aplauso. Pero me pareció una despedida extraordinaria y muy de nosotros, porque en el fondo, más que amigos, yo creo que nosotros somos como una troupe, como esa troupe de teatreros de antes, que van por las partes del mundo, viven en la carretera, duermen en hoteles de cualquier manera, se van haciendo familia y deshaciendo y volviendo a hacerse familia. Y esa despedida era la despedida de una gran vedette. Qué bonito que un amigo lo recuerde a otro amigo de esta manera. Yo creo que es muy Boris. importante, por eso Sí. quiero escribir esa obra de Sí, teatro, porque bueno. creo que es importantísimo. Bueno, vamos a despedir, a ver si tenemos ya el sonido. Lo tienen. Está casi en la parte final. A ver, Me ¿lo encanta que tienen? lo recuerdas. Vamos a recordarlo, a ver si está allí. Yo justo le pregunté porque se había quedado en Venezuela y no había probado suerte en otras latitudes. Creo que lo tenemos. A Porque ver. la aprobó, Sí. pero A ver. Fue aquí, ¿no? Sí. Nunca te fuiste. ¿Por qué? Fíjate, sí, una pregunta que además me hicieron muchísimas veces y que la gente me sigue preguntando, ¿cómo no te fuiste teniendo además pasaporte de la comunidad, siendo francés, venezolano? Pero yo sigo enamorado de Venezuela, yo sigo enamorado de mi país, sigo creyendo en él y yo decidí hacer mi proyecto de vida aquí. Eso sí fue una decisión personal. Y a pesar de las circunstancias que el país ha vivido muy duras, y en las cuales yo he estado muy comprometido, porque yo creo que uno tiene que ser un hombre de su tiempo y comprometerse con sus circunstancias, y así lo ha hecho. Y creo que eso ha sido una decisión valiente, porque es tan valiente irse como quedarse. El que se va es un valiente, Sí. y el que se queda también. Entonces, bueno, yo asumí esa, yo dije, mi reto es aquí, yo quiero hacerlo en mi país, el país que yo amo, y aquí estoy, y aquí sigo. y aquí sigue, Shirley, sí. totalmente, aquí sigue. Tú puedes creer que de repente hoy, en esta madrugada, sí, bueno, es verdad que tengo un jet lag tremendo porque llegué ayer a las 3 de la tarde, me saqué la cédula, que me encanta, que le mostraba a ti, te le dice, pero mira la fecha de mi cédula, es 27 de junio de 2024, Ajá. el día del periodista y el día de la inauguración de la exposición Sí, de Fran Bofran. sí. Y de repente esa es mi nueva fecha de la cédula, hasta el junio del 34, Ajá. que tú imagínate, son 10 años impresionantes. Tendría 69 años cuando renuevo otra vez la cédula. Bueno, te Y- vas a ver estupendo. Gracias, que ahora, que ahora. Pero bueno, pero hoy en la madrugada, de repente un momento determinado, estaba así entre dormir y decir no sé qué, y vi a mi mamá y vi a Frank. O sea, yo no sé si estas cosas suceden, pero de repente me pareció, no siempre cuando tú quieres ver a la gente que Sí. ya no está, te aparece, pero de repente aparecieron hoy. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, que me hayas llamado para estar aquí y vamos a Claro, invitar a todos te lo aquellos agradezco a ti también. que están escuchándonos que vayan a la exposición. Creo que es una bonita manera de recordar a Fran Bofran y rendirle homenaje, porque bueno, ahí está también la historia del país. Claro. Y bueno, creo que hay que rendirle honor a quien honor merece. Gracias, Boris. 8:02, ya Gracias, te Shirley. regresas, ¿no? Acá me están Me diciendo que regreso, sí. deberías tener un espacio todas las semanas conmigo. Se lo voy a proponer. Bueno, ahora que tenemos esta magnífica relación con Sí. Láser Airlines, que podemos venir Ujú. como embajador de un Bueno, vuelo maravilloso Caracas-Madrid, Caracas. maravilloso. Imagínate, bueno, Claro. semanalmente no creo, pero que de repente mensualmente. Te mando un abrazo, te compramos yo a la ti, cachapa. muchas Ya está listo gracias. para que la desayunes. Hacemos una pausa, ya volvemos. Un beso enorme. Cada día